La Vanguardia era una obra maestra de la ingeniería espacial, diseñada para enfrentar los desafíos más extremos del sistema solar. Sus compartimentos de metal frío estaban llenos de tecnología de punta, desde escáneres geológicos hasta equipos de análisis atmosférico. Por fuera, la nave parecía una silueta oscura contra el fondo estelar, su casco reflejando el distante brillo azul de Neptuno. Cuando aterrizamos en Tritón, el suelo helado crujió bajo los estabilizadores y la sensación de aislamiento absoluto se volvió casi sofocante. Estábamos a miles de millones de kilómetros de casa, en uno de los entornos más inhóspitos conocidos por la humanidad. El silencio en Tritón era diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. No era el silencio familiar del vacío, sino un tipo de silencio que parecía absorber el sonido y la luz, haciendo que todo alrededor se viera opaco y pesado. Desde la cabina observé el paisaje, un desierto de hielo salpicado de montañas bajas y cráteres antiguos, como cicatrices en un cuerpo viejo y olvidado. Neptuno, majestuoso y distante, se alzaba en el horizonte, su color hipnótico contrastando con el gris desolado de Tritón. Torres estaba a mi lado, sus ojos fijos en el panel de control, ajustando los últimos detalles antes de que saliéramos. El capitán Torres siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero su presencia imponía respeto. Había sobrevivido a misiones que habrían quebrado a otros hombres, y su liderazgo se caracterizaba por una calma imperturbable. A su lado, Álvarez, el especialista en geología, ya estaba ansioso por salir y recolectar muestras. Álvarez era un hombre de ciencia, fascinado por los misterios, y Tritón era el mayor de ellos. «Veamos qué oculta este hielo», murmuró, apenas conteniendo la emoción. Martínez, la ingeniera jefe, hacía los últimos ajustes en los sistemas, su rostro expresando una concentración absoluta. Mi función en el equipo era doble: asegurar la integridad de los sistemas de comunicación y proporcionar soporte logístico en el campo. Aunque tenía experiencia, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Tal vez era la vastedad desolada de Tritón, o la manera en que el hielo parecía brillar de una manera inusual, reflejando una luz que no podía identificar. Lee, el médico del equipo, notó mi inquietud y me dio una palmadita en el hombro. «Es solo otra misión», dijo con una sonrisa tranquilizadora, pero sus ojos revelaban una preocupación que intentaba ocultar. Cuando finalmente salimos de la nave, el aire frío de Tritón penetró a través de nuestros trajes, haciendo que el visor se empañara momentáneamente. No había viento, no había sonido, solo la quietud helada. Nos movimos en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. El suelo congelado crujía bajo nuestras botas, y el cielo, sin estrellas, parecía observarnos con una indiferencia cruel. Torres lideraba el camino, con Álvarez justo detrás, sus escáneres en mano, listos para detectar cualquier irregularidad en el terreno. A medida que nos alejábamos de la nave, la sensación de incomodidad aumentaba. Me preguntaba si era solo mi mente jugando trucos, pero la tensión era casi palpable. Torres, siempre atento, miraba alrededor como si esperara que algo surgiera del hielo. «Manténganse juntos», ordenó, su voz resonando en los comunicadores. No discutimos, solo seguimos adelante, con el hielo crujiendo bajo nuestros pies y la oscuridad alrededor cerrándose como un manto. Era como caminar en el vientre de una criatura dormida. La primera hora de exploración fue tranquila, casi aburrida, con Álvarez analizando las composiciones del hielo y el suelo. Nada fuera de lo común, excepto por una leve vibración que parecía emanar del suelo, casi imperceptible. «Probablemente actividad sísmica», dijo Álvarez sin mucho interés. Pero a medida que continuábamos, las vibraciones se hicieron más fuertes, más rítmicas, como un corazón latiendo bajo el suelo congelado. «¿Sienten eso?», preguntó Martínez, rompiendo el silencio. Todos nos detuvimos, intercambiando miradas de incertidumbre.
Fue entonces cuando Álvarez avistó la estructura. Medio enterrada en el hielo, solo una parte de ella era visible. Un metal extraño y oscuro que brillaba bajo la débil luz de Neptuno. El escáner de Álvarez, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a sonar furiosamente. Esto no es natural», murmuró, el asombro evidente en su voz. Torres frunció el ceño, acercándose con cautela. Todos sentimos un cambio en el aire, como si la propia luna estuviera despertando de un sueño profundo y peligroso. De repente, la estructura emitió un pulso de energía que hizo que nuestros equipos fallaran temporalmente. Mi visor parpadeó y la nave, a lo lejos, se envolvió brevemente en una estática anómala. El suelo bajo nosotros parecía vibrar con una nueva intensidad, y todos nos congelamos, atrapados entre la curiosidad científica y el instinto de supervivencia. Torres fue el primero en romper el silencio. «De vuelta a la nave, ahora». Su voz no permitía discusión, y rápidamente comenzamos a retroceder, sin saber que ya habíamos despertado algo mucho más allá de nuestra comprensión. Cuando volvimos a la nave, cada paso era pesado, como si el propio hielo nos estuviera arrastrando hacia abajo. El silencio de Tritón hacía que el ruido de nuestros trajes y los ecos de nuestras respiraciones fueran casi insoportables. Dentro de la vanguardia, los sistemas aún estaban operativos, pero había una extraña sensación de que algo estaba fuera de lugar, como si hubiéramos traído algo con nosotros. Torres ordenó que cada uno revisara su equipo y analizara los datos recopilados, pero todos sabíamos que había algo más urgente que discutir. Álvarez fue el primero en hablar sobre lo que habíamos encontrado. La estructura metálica que había descubierto estaba más allá de cualquier cosa que la ciencia terrestre pudiera explicar. «El metal no corresponde a ninguna aleación conocida», comenzó, su voz temblando levemente mientras mostraba los datos en su pantalla. «Y esta energía no tiene sentido. Es como si estuviera viva, pulsando, casi como un corazón». Martínez y yo intercambiamos una mirada preocupada, mientras Lee observaba en silencio, claramente inquieto con lo que Álvarez estaba describiendo. Los datos mostraban un patrón de energía rítmica que coincidía con las vibraciones que sentimos en el suelo. Era como si la estructura estuviera respondiendo a nuestra presencia. Torres, normalmente escéptico, parecía genuinamente desconcertado. «Sea lo que sea, no es algo con lo que debamos jugar», dijo, su voz firme pero cargada de una preocupación inusual. «Vamos a sellar la nave y reportar esto inmediatamente al comando. No sabemos con qué estamos tratando aquí». Pero el contacto con el comando estaba fuera de cuestión. Nuestros sistemas de comunicación comenzaron a fallar, uno por uno. Primero, las señales se volvieron intermitentes, luego desaparecieron por completo. Torres intentó restablecer la conexión, pero todo lo que obtuvimos fue estática. «Algo está interfiriendo», dijo, frunciendo el ceño, «pero no puedo identificar la fuente». Mientras él trabajaba en los controles, Martínez revisaba las lecturas de los sistemas internos de la nave. «Capitán, estamos recibiendo lecturas extrañas de los sensores de proximidad», alertó, su voz sonando más aguda de lo normal. «Hay algo moviéndose afuera, pero no puedo identificarlo». El monitor mostraba solo una serie de puntos luminosos alrededor de la nave, moviéndose en patrones erráticos. Parecían flotar, casi como si estuvieran vivos. «Esto no tiene sentido», murmuré, acercándome a la pantalla. «No hay vida afuera, no debería haber». Pero los puntos seguían moviéndose, como si nos estuvieran rodeando. Torres inmediatamente llamó a Álvarez, que estaba analizando los datos de la estructura. «¿Podría ser una reacción a ese metal?», preguntó. Álvarez dudó, claramente perturbado. «No lo sé, capitán, pero es posible que hayamos activado algo que no entendemos». En ese momento, la primera luz de la nave parpadeó y se apagó. Luego, otra y otra. La oscuridad comenzó a acercarse,
como si el propio aire estuviera siendo succionado por la presencia invisible afuera. Lee, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a murmurar algo ininteligible, los ojos bien abiertos de miedo. ¿Están escuchando esto?, susurró, como si no quisiera atraer la atención de algo. Hay voces, susurros, nos están llamando. Todos nos detuvimos para escuchar, pero no había nada más allá del sonido irregular de los sistemas de la nave. Sin embargo, el comportamiento de Lee se deterioró rápidamente. Empezó a sudar profusamente, a pesar del frío constante, y sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera viendo algo que nosotros no podíamos. Ellos están diciendo que necesitamos salir, balbuceaba, cada palabra más desesperada que la anterior. Si no salimos, todos seremos consumidos. Torres intentó calmarlo, pero Lee ya no estaba escuchando. Algo estaba apoderándose de él, algo que no podía controlar. La tensión dentro de la nave aumentaba con cada segundo. Las luces que quedaban parpadeaban frenéticamente, proyectando sombras que parecían estirarse y contorsionarse en las paredes. Martínez intentó restaurar la energía, pero sus esfuerzos se veían frustrados por fallos inexplicables. «Es como si la nave estuviera siendo drenada», dijo ella, con una voz llena de pavor. «No estamos solos aquí. Algo está con nosotros». La sensación de ser observado aumentaba, y todos lo sentíamos, como si los propios ojos de hielo de Tritón estuvieran fijos en nosotros. Finalmente, Torres tomó una decisión drástica. «Vamos a salir de aquí», ordenó, su tono más firme que nunca. «Prepárense para la evacuación». Pero antes de que pudiéramos movernos, la nave tembló violentamente, como si algo hubiera colisionado con ella. Un grito resonó por los pasillos. «Álvarez». Corrimos para encontrarlo, pero cuando llegamos al compartimiento de muestras, todo lo que encontramos fue su escáner, aún funcionando, pero sin rastro de Álvarez. Había desaparecido, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. La desaparición de Álvarez dejó a todos en estado de shock. La atmósfera dentro de la vanguardia se volvió asfixiante, cargada con una tensión casi palpable. Torres asumió inmediatamente el comando de la situación, pero incluso él parecía perturbado. «Necesitamos encontrar a Álvarez», dijo, con la voz firme, pero con un leve temblor que traicionaba su preocupación. Martínez revisó los sensores, pero solo mostraban lecturas confusas e intermitentes. «No hay señal de él», murmuró, con los ojos fijos en los monitores. «Es como si simplemente se hubiera evaporado». La nave comenzó a mostrar signos de colapso. Los sistemas que antes eran confiables ahora fallaban en una secuencia creciente de anomalías. Las luces parpadeaban erráticamente, la temperatura interna oscilaba, y los sistemas de soporte vital daban lecturas inconsistentes. Era como si algo estuviera corroyendo la vanguardia, desde adentro hacia afuera, una fuerza invisible que se alimentaba de nuestra propia tecnología. Cada intento de reparación se frustraba por fallos inexplicables, como si la propia nave estuviera luchando contra nosotros. Fue entonces cuando Lee desapareció. Había salido a buscar más equipo médico, pero cuando Torres fue a verificarlo, solo encontró un rastro de herramientas caídas en el pasillo. El desespero se apoderó de todos nosotros. La idea de que algo nos estaba cazando, llevándonos uno por uno, convirtió el miedo en pánico. «No puede ser una coincidencia», dijo Martínez, con los ojos llenos de terror. Algo nos está sacando, y no tenemos forma de luchar contra ello». La sensación de impotencia era abrumadora, y la moral del equipo comenzó a desplomarse rápidamente. A medida que los días avanzaban, la nave comenzó a parecer más una prisión que un refugio. Las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, y el espacio que antes era tan familiar se convertía en un laberinto de sombras y sonidos extraños. Voces resonaban por los pasillos,
susurros que nadie podía entender, pero todos podían sentir. Era como si Tritón estuviera tratando de comunicarse con nosotros o de atormentarnos. El aislamiento psicológico se intensificaba y comencé a cuestionar mi propia cordura. Estábamos todos al borde del colapso. Las noches eran las peores. El silencio absoluto de Tritón parecía amplificado dentro de la nave, y la oscuridad parecía más profunda, más opresiva. Todos intentábamos dormir, pero las pesadillas lo hacían casi imposible. Visiones de Álvarez y Lee nos atormentaban, sus rostros distorsionados en expresiones de dolor y terror, como si estuvieran tratando de advertirnos de algo. «Están ahí fuera», susurró Martínez una noche, cuando la encontré temblando en el pasillo. «Los vi, en la oscuridad. Están tratando de llevarnos allí también». El sueño se convirtió en un lujo raro y peligroso. Cada vez que cerrábamos los ojos, las voces nos arrastraban a una oscuridad más profunda, una oscuridad que parecía viva, esperando para devorarnos. Torres intentó mantener la disciplina, ordenando que cada uno de nosotros permaneciera en las cabinas, pero la nave ahora era diferente. Las paredes parecían respirar, y el espacio a nuestro alrededor parecía expandirse y contraerse como un ser vivo. Cada uno de nosotros comenzó a ver cosas que no deberían estar allí. Sombras moviéndose en las esquinas de la visión, formas vagamente humanas que desaparecían cuando intentábamos enfocarlas. Fue durante una de esas noches que me di cuenta de que el hielo de Tritón no era solo hielo. En una de las raras ocasiones en que salimos de la nave para investigar, noté que el suelo bajo nuestros pies vibraba levemente, como si pulsara con una energía latente. Miré a Torres, y él confirmó con un gesto de cabeza. Él también lo sentía. «No es solo la nave», dijo, con una voz baja y sombría. «Es el propio planeta. Está vivo, de alguna manera». La revelación fue aterradora. Estábamos caminando sobre algo que no comprendíamos, algo que podría muy bien estar consciente. La situación se volvió insostenible cuando Martínez desapareció. Ella había insistido en intentar reparar los sistemas de energía, pero nunca regresó. Cuando Torres y yo la buscamos, todo lo que encontramos fueron las herramientas que estaba usando, esparcidas por el suelo como si hubiera sido arrancada del propio espacio. Con solo nosotros dos restantes, la realidad de la situación se instaló con fuerza total. «Necesitamos salir de aquí», dijo Torres, la determinación en su voz ocultando el creciente pavor. «Este lugar nos está consumiendo. Tenemos que escapar antes de que sea demasiado tarde». Intentamos de todo para reactivar la nave, pero parecía muerta, o peor, esclavizada por una fuerza más allá de nuestra comprensión. En medio de esta desesperada lucha, Torres comenzó a escuchar las voces también. Intentó ignorarlas, pero eran insistentes, seductoras, prometiendo seguridad y paz si simplemente nos entregáramos. «Están mintiendo», dijo Torres, pero podía ver en sus ojos que estaba siendo consumido por el mismo terror que había llevado a los demás. Y entonces, él también desapareció, dejándome solo con la creciente oscuridad. Después de la desaparición de Torres, el silencio dentro de la vanguardia se volvió insoportable. Estaba solo, rodeado por las sombras que parecían tener vida propia. Cada pasillo, cada compartimiento de la nave, ahora parecía distorsionado, como si el propio espacio estuviera siendo doblado por fuerzas invisibles. Mi mente, ya frágil debido al aislamiento y al terror, comenzó a jugarme trucos. Vi a Torres, Martínez y a los demás en vislumbres rápidos, solo para darme cuenta, momentos después, de que estaba solo. La soledad era abrumadora, y cada segundo sentía que algo se estaba acercando, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome. Las paredes de la nave comenzaron a pulsar con una energía extraña, como si estuvieran fusionándose con el entorno exterior. Intenté activar los sistemas de emergencia, pero todos estaban inoperativos.
Parecía que la vanguardia se había convertido en parte de Tritón, un organismo vivo, y yo era solo una célula más a punto de ser asimilada. Sabía que necesitaba salir, que si me quedaba allí sería consumido como los demás, pero la puerta de salida parecía alejarse cada vez que me acercaba. El aire en la nave se volvía pesado, casi imposible de respirar, como si estuviera siendo succionado por alguna fuerza externa. Fue entonces cuando empezaron a aparecer. Primero fue Álvarez, o lo que parecía ser Álvarez. Estaba parado en la puerta del compartimiento de carga, mirándome con ojos vacíos, sin vida. «Tienes que venir con nosotros», dijo, con una voz fría y distante, como un eco de un recuerdo. Retrocedí, mi corazón latiendo descontroladamente en el pecho. «No eres real», murmuré, pero mi propia voz sonaba incierta. Dio un paso adelante y fue entonces cuando noté que sus pies no tocaban el suelo, como si estuviera flotando. Era como si fuera una proyección, una sombra de algo que alguna vez fue humano. Cada instante, más sombras surgían, cada una tomando la forma de alguien que conocía. Martínez apareció a mi lado, con los ojos llenos de lágrimas. «Nos atraparon», susurró ella, su mano fría tocando mi hombro. «Estamos perdidos. No hay manera de salir». Luché contra la voluntad de creerle, de rendirme a ese sentimiento de desesperanza. Pero las sombras no dejaban de aparecer, cada una trayendo consigo fragmentos de recuerdos, visiones de momentos que viví con ellos, distorsionados y rotos, como una pesadilla recurrente. Las voces en mi mente se volvían más insistentes, susurrando promesas de alivio, de descanso. «No necesitas luchar», decían. «Solo ríndete y todo esto terminará». Era difícil resistir. Cada fibra de mi ser quería dejar de luchar, dejar de intentar sobrevivir en ese infierno helado. Pero había algo dentro de mí, una chispa de voluntad, de resistencia, que se negaba a apagarse. «No soy como ustedes», grité, mi voz reverberando en las paredes de la nave. «No me rendiré». Las sombras vacilaron, como si no esperaran esa reacción. En ese momento me di cuenta de que estaba luchando contra la propia esencia de Tritón, una fuerza alienígena que no comprendía la resistencia humana. Era algo que había esperado por milenios, alimentándose de la vida que se atrevía a aventurarse en su superficie. Ahora intentaba consumirnos, asimilarnos a su propósito oscuro. Pero no estaba dispuesto a convertirme en otra víctima. Si había una posibilidad de escapar, tenía que encontrarla ahora, antes de que mi cordura se desvaneciera completamente. La estructura metálica que Álvarez había descubierto parecía pulsar en mi mente, como si me llamara. Con una determinación desesperada, decidí confrontarla. Si ese era el corazón de la oscuridad, tal vez también fuera la clave para escapar. Tomé lo que quedaba de los equipos funcionales y me preparé para salir de la nave. Cada paso hacia la escotilla era una batalla contra el miedo paralizante que intentaba detenerme. Pero sabía que quedarme significaba una muerte segura, o peor, un destino que no me atrevía a imaginar. Cuando finalmente pisé el hielo de Tritón nuevamente, el frío cortante me golpeó como una hoja. Las sombras estaban afuera también, pero esta vez no estaba huyendo. Avanzaba hacia lo desconocido, hacia la estructura que pulsaba con una energía antigua, alienígena. La superficie metálica parecía vibrar en sintonía con mi corazón. Cada paso, acercándome más a lo que podría ser mi salvación o mi destrucción. El hielo crujía bajo mis pies, y el silencio alrededor era roto por los susurros en mi mente. La estructura estaba mucho más activa ahora, casi como si estuviera viva. Cada paso que daba en su dirección hacía que el metal brillara con más intensidad, como si me reconociera. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba, una contradicción total con el frío helado de Tritón. Sabía que no había vuelta atrás, que esa era la última apuesta. Si fallo, al menos no moriré como ellos.
pensé, con una amarga determinación apoderándose de mí. Necesitaba acabar con esto de una vez por todas, incluso si eso significaba mi fin. Cuando me acerqué a la estructura metálica, su brillo pulsante se volvió casi deslumbrante, una luz extraña que no parecía pertenecer a este mundo. El metal vibraba en un ritmo constante, como si respirara, emitiendo una energía que hacía que cada célula de mi cuerpo vibrara en respuesta. Estaba tan cerca que podía sentir el calor irradiando, una sensación extraña en medio del hielo mortal de Tritón. Sabía que lo que fuera que estuviera detrás de esa estructura estaba conectado con lo que estaba sucediendo con nosotros, pero la naturaleza exacta de esa conexión seguía siendo un misterio. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para evitar que eso continuara. Tomé el detonador de la carga explosiva que había traído conmigo. Era una medida desesperada, pero no veía otra alternativa. Si pudiera destruir la estructura, tal vez podría cortar la conexión entre la entidad y la vanguardia. Esto tiene que funcionar, murmuré para mí mismo, mientras ajustaba los explosivos alrededor de la base del objeto. Mis dedos temblaban de frío y miedo, pero continué, concentrado en la tarea. Cada segundo, las voces en mi mente aumentaban en intensidad, intentando convencerme de detenerme, de rendirme. «No necesitas hacer esto», susurraban. «Puede haber otra salida. Solo necesitas aceptar». Esas voces eran persistentes, insidiosas, y empezaron a invadir mis pensamientos, mostrando visiones de un final diferente. Podría sobrevivir, decían, si simplemente me rendía, si aceptaba la realidad que estaban intentando imponer. Visiones de una vida tranquila, de descanso y paz, comenzaron a llenar mi mente. Era tentador, más de lo que quisiera admitir. El deseo de dejar de luchar, de simplemente sucumbir al cansancio, era casi irresistible. Pero sabía que esas imágenes no eran reales, que eran solo otro truco de la entidad para detenerme. Luché contra esas visiones, enfocándome en el presente, en la realidad. «No es real», me dije repetidamente, como un mantra. Necesitaba completar mi misión. Coloqué el último explosivo, ajustando el temporizador. Solo tenía unos minutos para salir de allí y alejarme lo suficiente para evitar la explosión. Miré una última vez la estructura, que ahora parecía estar pulsando en un frenesí, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. «No te voy a dejar ganar», murmuré, mientras presionaba el botón del detonador y empezaba a correr. La carrera de regreso a la nave fue un borrón de miedo y adrenalina. Cada paso era una lucha contra el impulso de mirar hacia atrás, de verificar si las sombras me seguían. Las voces seguían resonando en mi mente, gritando ahora, furiosas y desesperadas, como si supieran que su tiempo se estaba acabando. El hielo crujía bajo mis pies y sentía como si el suelo intentara atraparme, retenerme. Pero seguí corriendo, el pánico empujándome hacia adelante. Necesitaba llegar a la nave antes de que se acabara el tiempo, antes de que la explosión me consumiera junto con esa maldita estructura. Finalmente, vi la vanguardia a lo lejos. El casco de la nave, antes un símbolo de seguridad y tecnología, ahora parecía viejo y desgastado, casi una reliquia en medio del desierto helado de Tritón. Las luces de la nave parpadeaban débilmente, como si ella también estuviera luchando contra la entidad. Sabía que, incluso si lograba volver, nada garantizaba mi supervivencia. Pero en ese momento, todo lo que importaba era escapar de la explosión inminente. La respiración quemaba en mis pulmones y las piernas casi cedieron cuando finalmente llegué a la rampa de acceso de la nave. Dentro de la vanguardia, el silencio era total. El tiempo parecía arrastrarse mientras me lanzaba dentro de la nave, intentando alcanzar el panel de control para cerrar la escotilla. Las voces en mi mente estaban en crescendo, y por un momento pensé que no podría distinguir más lo que era real y lo que era ilusión, pero con un esfuerzo final logré sellar la escotilla y activar el protocolo de emergencia.
que automáticamente bloqueó todas las entradas. Ahora solo me quedaba esperar. Los segundos se arrastraron como horas. Cada latido de mi corazón parecía un trueno en mis oídos. Finalmente, la explosión ocurrió. La nave tembló violentamente, lanzándome contra la pared. El sonido fue amortiguado, pero el impacto fue claro. Todo a mi alrededor tembló, y por un momento pensé que la vanguardia se iba a desintegrar. El sistema de emergencia se activó, y las luces rojas parpadeaban mientras la alarma resonaba en los pasillos. Pero luego ocurrió algo inesperado. La nave dejó de temblar, y el silencio volvió. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de entender qué había pasado. La estructura había sido destruida, y con ella parecía que la influencia de la entidad sobre la nave había cesado. Las voces en mi mente se silenciaron, y por primera vez en días pude escuchar solo el sonido de mi respiración entrecortada. Mis miembros estaban débiles, y sentí que la adrenalina comenzaba a disminuir, dejando atrás una agotadora extenuación. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por ahora lo peor parecía haber pasado. Con la destrucción de la estructura, parecía que había roto el vínculo entre Tritón y la nave. La sensación de alivio era palpable, pero al mismo tiempo, una nueva realidad se instalaba. Había logrado destruir la amenaza, pero ¿a qué costo? Todos mis compañeros estaban muertos, y yo estaba solo en una de las lunas más distantes del sistema solar, con una nave dañada y sin forma de comunicarme con la Tierra. Pero al menos había sobrevivido. Al menos por ahora. Después del impacto de la explosión, el silencio que siguió dentro de la vanguardia fue casi surrealista. El sonido de los sistemas de la nave, que antes chirriaban y crepitaban con fallos, se había calmado en un zumbido bajo y constante. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, pero el terror que acompañaba a esas sombras parecía haber disminuido. Me tambaleé lejos de la escotilla, sintiendo la agotadora finalmente golpearme como un mazo. Estaba vivo, pero el peso de lo que había sucedido, de lo que había hecho, colgaba sobre mí como una nube oscura. Los pasillos de la nave, antes vibrantes con la actividad del equipo, estaban ahora desolados y fríos, llenos solo por el eco de mis pasos. Cada cabina que pasaba me recordaba un rostro, una voz, una vida que se había perdido. La culpa comenzó a infiltrarse en mi pensamiento. Había logrado destruir la amenaza, pero no había salvado a nadie. Torres, Martínez, Lee, Álvarez, todos estaban muertos, sus voces aún resonando en mi mente, pero ahora como recuerdos. Las sombras que antes eran una amenaza constante, ahora se transformaban en recuerdos fantasmales. Llegué al centro de comando, donde la mayoría de los sistemas principales aún estaban funcionales, aunque severamente dañados. Me senté pesadamente en la silla de mando, mi cuerpo suplicando por descanso, pero mi mente aún corría con los eventos de las últimas horas. La estructura había sido destruida, pero ¿qué era eso realmente? ¿Una máquina? ¿Una criatura? ¿O quizás algo mucho más allá de nuestra comprensión? Sabía que nunca tendría respuestas a esas preguntas. Lo que fuera estaba más allá de nuestra ciencia, más allá de nuestra capacidad de entender. Examiné los sistemas de la nave con la esperanza de encontrar algún modo de enviar un mensaje de socorro, pero las comunicaciones estaban muertas. Cada intento que hice para restaurar las señales fue recibido con estática o, en algunos casos, un silencio total. Estaba claro que la vanguardia había sufrido daños significativos durante los eventos, y aunque lograra restaurar alguna funcionalidad, no había garantía de que alguien estuviera escuchando. La Tierra estaba tan distante y la probabilidad de un rescate era mínima. Mi única opción real era intentar sobrevivir con los recursos restantes en la nave y esperar que, eventualmente, se enviara otra misión para investigar nuestra desaparición. Pero eso podría llevar años, quizás décadas,
y no había garantías de que tuviera tiempo. Las reservas de suministros estaban bajas, y aunque la nave aún pudiera proporcionar oxígeno y calor, la comida y el agua eran limitadas. Cada decisión que tomaba ahora estaba imbuida de una nueva seriedad, un recordatorio constante de que mi tiempo se estaba agotando. Me recosté en la cabina del comandante, incapaz de permanecer de pie por más tiempo. El techo de la nave parecía cerrarse sobre mí mientras observaba las luces parpadeantes y trataba de procesar todo lo que había sucedido. Era difícil creer que todo eso había comenzado como una misión simple de reconocimiento. El terror, la lucha por sobrevivir, la entidad, parecía tan distante y al mismo tiempo aún estaba fresco en mi mente. El agotamiento finalmente me dominó y cerré los ojos, esperando que el sueño me brindara algún alivio. Pero el sueño solo trajo pesadillas. Soñé con mis compañeros, sus voces llamándome, sus rostros distorsionados por el dolor y el miedo. Veía a Álvarez parado al lado de la estructura, gritando por ayuda mientras era lentamente consumido por sombras. Martínez estaba atrapada en un laberinto de pasillos infinitos, siempre tratando de escapar, pero nunca encontrando la salida. Torres, normalmente tan fuerte, estaba arrodillado, mirando la oscuridad con ojos vacíos. Desperté con un sobresalto, el corazón latiendo con fuerza, el pánico aún vivo en mi mente. Sentado en la oscuridad de la cabina, me di cuenta de que, aunque había sobrevivido, nunca podría dejar a Tritón atrás. Lo que fuera aquella entidad había dejado una marca indeleble en mi mente, una cicatriz que nunca sanaría completamente. La oscuridad de Tritón, las sombras, las voces, todas esas cosas ahora estaban grabadas en mi alma, y aunque, por algún milagro, fuera rescatado, sabía que esos recuerdos me atormentarían por el resto de mi vida. Me levanté lentamente, sintiendo el peso del cansancio en cada hueso de mi cuerpo. La única cosa que podía hacer ahora era esperar. Esperar que alguien, en algún lugar, notara nuestra ausencia y enviara un equipo para investigar. Esperar que, de alguna manera, pudiera sobrevivir el tiempo suficiente para ser encontrado. Pero sabía, en el fondo de mi corazón, que la espera podría ser larga. Tritón había tomado mucho de mí, de todos nosotros, y lo que me quedaba ahora era solo un reflejo del hombre que era antes de que todo esto comenzara. Mientras la oscuridad de Tritón envolvía a la vanguardia, una sensación de resignación se apoderó de mí. Sabía que las posibilidades de rescate eran mínimas y que mis opciones se estaban agotando. Aún así, había algo que necesitaba hacer antes de que mi tiempo se acabara. Me dirigí al consola de registros de la nave, una máquina antigua pero confiable, donde manteníamos todos los registros de la misión. Mi intención era clara: dejar un mensaje, una advertencia para cualquiera que viniera después de mí. Algo para asegurar que los horrores que enfrentamos no se repitieran. Con las manos temblorosas, comencé a escribir, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Si estás leyendo esto», escribí, «sabe que Tritón no es lo que parece. No vuelvas, no intentes entender». Hice una pausa, mirando las palabras en la pantalla, y sentí una oleada de emociones golpearme. Ira, tristeza, desesperación. Pero por encima de todo, había una necesidad de proteger a otros del destino que había caído sobre mi equipo. Continué escribiendo, detallando todo lo que habíamos encontrado: la estructura, las voces, las desapariciones. No omití nada, por más absurdo que pudiera parecer. A medida que el relato tomaba forma, sentí un alivio extraño, como si estuviera liberándome de un peso. Había algo casi terapéutico en poner todo en papel, en tratar de dar sentido al caos que vivimos. La entidad que habita Tritón espera, paciente, continué, por aquellos tontos lo suficiente como para desafiar lo desconocido. Intenté transmitir la sensación de terror creciente, la forma en que la luna parecía viva, consciente.
y cómo se había vuelto contra nosotros. Necesitaba que cualquiera que leyera esto entendiera el verdadero peligro, la amenaza que existía allí. El registro continuó, describiendo el último intento de escapar, la destrucción de la estructura y el precio que pagué por mi supervivencia. Pero, en el fondo, sabía que esa supervivencia era temporal. Ahora estoy solo, escribí, y aunque el terror ha disminuido, siento que algo aún me está observando. Esa era la verdad más difícil de admitir. Incluso con la estructura destruida, la sensación de ser observado nunca desapareció completamente. Había algo más profundo en Tritón, algo que no pude erradicar. Concluí el registro con una última advertencia. Si encuentras este registro, no intentes rescatarme. Tritón es un lugar de muerte y locura. Déjame aquí, como una advertencia, como un recordatorio de que hay lugares en el universo que debemos evitar a toda costa. Mi corazón estaba pesado al finalizar el registro, pero sabía que era lo correcto. La sensación de impotencia aún estaba presente, pero al menos había hecho lo posible para proteger a otros de un destino similar. Después de guardar el registro, me senté en el asiento del comandante, dejando que el cansancio me dominara nuevamente. La realidad de mi situación comenzó a solidificarse. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo parecía no tener significado, donde la oscuridad y el silencio eran absolutos. Miré el visor del consola, que ahora mostraba solo una línea parpadeante, esperando nuevos comandos. Pero ya no había más comandos que dar. Todo lo que podía hacer era esperar lo inevitable. Los días que siguieron fueron un borrón de rutina y reflexión. Intenté mantener algún sentido de normalidad, verificando los sistemas de la nave, racionando los suministros restantes, pero en el fondo sabía que era inútil. El frío de Tritón parecía infiltrarse en mis huesos, y mi mente, aunque libre de las influencias directas de la entidad, aún estaba marcada por los eventos recientes. Tenía dificultad en distinguir entre memoria y pesadilla, y frecuentemente despertaba en medio de gritos que resonaban por los pasillos vacíos de la nave. El tiempo pasó de una manera extraña. A veces parecía que los días duraban horas, otras veces que las horas se arrastraban durante días. Mi mente, ahora aislada y sin contacto con el mundo exterior, comenzó a fragmentarse. Momentos de claridad eran seguidos por lapsos de memoria y confusión. Me encontraba hablando solo, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. La soledad era abrumadora, una fuerza invisible que presionaba sobre mis hombros, convirtiendo cada movimiento, cada pensamiento, en un esfuerzo hercúleo. Sin embargo, una parte de mí seguía resistiendo, negándose a rendirse completamente. Había algo obstinado en mi voluntad de sobrevivir, incluso si era solo para ver un día más, para escribir una línea más en el registro, para dejar una marca, por pequeña que fuera. Sabía que, eventualmente, mi cuerpo o mi mente cederían, pero hasta ese momento lucharía. No por esperanza de rescate, sino porque era todo lo que tenía, la lucha constante contra la oscuridad dentro y fuera de mí. Y así seguí, atrapado entre la vida y la muerte, en un limbo donde el tiempo parecía no tener fin. Tritón se había convertido en mi mundo, mi prisión y quizás mi tumba. Pero incluso allí, en la vasta y desolada helada, había algo dentro de mí que no se rompía, algo que me mantenía firme, aunque solo fuera por pura fuerza de voluntad. La vanguardia estaba en silencio, la estructura estaba destruida, pero yo todavía estaba aquí, y mientras lo estuviera, la historia de Tritón no estaba completamente terminada.